Muy buenas noches a todos los que nos estén viendo en vivo. Buenos días, buenas tardes a los que nos vean en grabación. Hermano, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, hermano Toño, un abrazo. Buenas noches, Fer en cabina. Buenas noches a todos, al equipo de producción. Y pues sí, principiamos la quinta edición de Detrás del Conflicto. Ya se nos está haciendo No, cuarta. Cuarta. Ya se nos está haciendo costumbre esto de estar aquí cada jueves. Qué maravilla. Una bonita costumbre, definitivamente. Un buen ejercicio de debate y un intercambio sano de ideas para todos los que quieran entrarle. Estamos abiertos. Por supuesto, este es el objeto. Ese es el objeto de Detrás del Conflicto. Tratar de hablar del conflicto político, social, cultural, etcétera, de una manera fresca, de una manera un poquito más integral. Y comenzamos. ¿Qué tenemos para hoy, Jacobo? ¿Cuál es el tema? Bueno, hoy tenemos un tema muy espinoso, muy difícil de tratar. Tan difícil que de hecho este programa es un primer acercamiento a este tema. Más adelante profundizaremos en los múltiples aspectos, vertientes y formas que adquiere este problema, el problema de la violencia. Bueno, sí, es que, como tú muy bien dices, no podemos abarcar todas las aristas que la violencia conlleva, pero este programa más que nada va dedicado a estos primeros 5 meses, ¿no? Que se ha desatado una ola de violencia que, para hacer una pequeña distinción, sería una violencia macrofísica, como la llama el filósofo coreano norteamericano Chul Han, una violencia bipolar que hace distinciones entre un yo y un otro, visible, masiva, de contacto, de poder, de deseo, de placer. Y pues, no sé, ¿tienes algo más que agregar o empezamos con la introducción? Bueno, yo sí puntualizar que definitivamente, como bien rescatas de este pensador, esta es la violencia que se ve, ¿no? Pero no, en ningún momento queremos aquí plantear que es menos la violencia simbólica, la violencia estructural, la violencia en el lenguaje. Definitivamente hay muchas formas de violencia y es ese caldo de cultivo el que genera al final estos grandes estallidos de los que vamos a hablar hoy, ¿no? Claro, que sería una especie de violencia negativa, más visible, más
más destructiva, más perturbante, pero por supuesto hay una violencia más positiva, una violencia más psicológica, más del lenguaje, de la información, que en su momento tocaremos y que siempre está en constante movimiento, en constante diálogo con la violencia negativa, con la violencia macrofísica, pero por ahora o en este primer acercamiento a la violencia en México, vamos a tocar ahora sí que algunos temas que están en boga, que le han dolido, que nos han dolido como mexicanos, que nos atraviesan como sociedad. Y pues comenzamos. Sí, 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 creo que es con esta introducción prudente arrancar con estos 6 meses. Este primer bueno, no primer, por desgracia no, pero con este último estallido de violencia que sufre nuestro país. Muy bien, bueno, pues voy a leer una pequeña, muy breve crónica como introducción, si me permiten. Todo primer día del año se disfraza de calma. Muchos duermen hasta altas horas del día, mientras otros amanecen festejando el año nuevo. Otros tantos no duermen ni festejan, sino permanecen alertas, envueltos en una enfermedad mortal provocada por la desesperación de ser violentados, desplazados, torturados o privados de su libertad. A pesar de esto, muchos de ellos apelan a la esperanza de tiempos mejores. Sin embargo, el disfraz de la tranquilidad en mi país se confecciona de una tela muy suave, casi efímera, tan delicada que se desintegra con la mínima inclemencia. Es el primer día del presente año. Las calles de Ciudad Solidaridad en Nuevo León están desiertas. Algunos comensales comienzan su día y se percatan que en un rincón de la acera se encuentra una hielera abandonada. Se acercan a ella con la inocencia que otorga semejante día, esperando algún presente olvidado mientras proceden a abrirla. En su interior no hay alguna extravagante bebida, sino la cabeza decapitada de una joven. Así, cual caja de Pandora, pareciese se liberan los males venideros, la corrosión de este mi mundo llamado México. Bajo este conjuro, llegamos al mes de febrero. Una calle de San José de Gracias, Michoacán, se encuentra cerrada por unas camionetas color blanco. Se escucha música a todo volumen. Sujetos armados apuntan a otros hombres con las manos en la cabeza. Actos seguidos son fusilados. Una escena trágica del teatro de la crueldad que manifiesta una insignia de poder que no se oculta. De este modo, en México nos hemos montado en una máquina del tiempo, la cual nos transporta al estado premoderno, en donde la violencia era omnipresente, cotidiana y visible. En otra latitud del país, la turba eclosiona el hartazgo. La gente clama justicia por propia mano. En San Rafael Tlanapa, Puebla, se acusa a 2 sujetos de robar cosecha. Se pide el damnatio ad flammas o la muerte por hoguera, una muerte visible, contundente, que no oculte el mensaje. ¿Eran culpables o inocentes? ¿La pena es proporcional al delito? Ante la ira, todo razonamiento enmudece. En marzo, otro municipio de Michoacán llamado Sinapecuaro, un grupo armado abre fuego en un palenque clandestino, dejando aproximadamente 20 personas fallecidas. Ese mes será simbólico, pues se registrarán 3.600 asesinatos en todo el país. Llegado abril, los habitantes del Estado de México se enfrentan a los asaltos. Más de 1,000 asaltos registrados en el transporte público en un solo mes. Algunos quedan grabados por las cámaras de las combis. En uno de ellos, una joven pide a los asaltantes que no se lleven su mochila, pues tiene su tarea. De elipsis en elipsis, llegó el mes de abril y los mexicanos nos dimos cuenta de que la barbarie no solamente ha sembrado sus víctimas en fosas clandestinas, sino en cisternas trágicas que intentan borrar las huellas de una noche de pesadilla. Así se encontró el cadáver de Devani en el ahora famoso motel Nueva Castilla. En el último video que se tiene de la joven con vida, se la ve corriendo en los alrededores, como si buscase ayuda. ¿De quién corres, Devani? ¿Acaso de quien te arrancó la vida?
¿Acaso son tus pasos significantes mudos advirtiendo a nuestras mujeres para huir de nuestro lado? ¿Acaso buscas refugio contra quien te arrancó la vida? ¿O escapas de todos nosotros? ¿Huyes de México? Ha llegado mayo y los hechos diarios no me permiten finalizar la crónica de la violencia. El paraíso no se salva. En Cancún balean bares y gente muere, mientras en Veracruz asesinan a la periodista Yesenia Molinedo, quien fuera directora del portal El Veraz de Veracruz, junto a su colega Sheila Joana García Oliveira. Las autoridades señalan que la principal línea de indagación es su actividad periodística. ¡Ah, qué lastre la actividad periodística! ¡Qué caro se paga la verdad en la palabra! ¡Qué pesada losa es la denuncia cuando termina aplastándote! Cuando la maquinaria del Estado, la cual debía soportarla, se encuentra ausente, temerosa, temblorosa, la calla, relegado al palco principal para lejanamente observar la tragedia. Dejo esta pequeña crónica con puntos suspensivos, pues hay cosas que se calman, pero nunca desaparecen. Y como dice el filósofo Byung-Chul Han, la violencia es una de ellas. Pero quién sabe, igual y en algún momento triunfa la esperanza y el primer día del próximo año la calma se envalentone y no permita a Pandora liberar sus males. Wow, wow, hermano. Bueno, Fuerte y bastante hermoso. Yo creo que, perdón, pero lo tengo que decir, palabras hermosas no se han dicho en este espacio antes. no, no, para nada. La verdad, es muy fuerte, pero muy cierta tu crónica, ¿no? Y creo que atiende al punto de este programa, ¿no? Definitivamente, en lo que va del año, hemos pasado de una noticia trágica en noticia trágica. Pareciera que nos estamos regresando a esos momentos de la ya infamemente conocida guerra contra el narco, de la que, pues vaya, no hemos salido realmente. Pero parece que se está recrudeciendo, que hay indicios por ahí que nos pueden señalar eso, ¿no? Es que es lo que podemos apreciar en las noticias, lo que vemos en los programas de análisis, grupos cada vez más, grupos fuertemente armados, cada vez haciéndose más incluso promoción, este tipo de violencia psicológica, haciéndose promoción en las redes sociales, mostrando su poderío militar. Incluso ayer o antier se dice de un convoy de crimen organizado persiguiendo militares. Creo que es muy atinado lo que dices. Por supuesto, creo que esta es una prolongación de una guerra que por ahí al rato nos vas a arrojar unos datos devastadores, que por favor pongan atención y que nos llevan a pensar que no hemos salido que no hemos salido realmente de esa guerra y simplemente hemos estado en estados de calma, pero la violencia nunca desaparece, y más si la dejas crecer en estos grupos. Efectivamente, ¿no? Digo, sirva esta pequeña introducción para plantear ese contexto, pero pues, como decimos, nada nace de la nada, ¿no? Definitivamente este es un problema que, aunque tiene sus puntos clave, sus momentos de inflexión en donde esto se descontroló, pues sí, también es cierto que, y no solo desde el nivel federal, porque también para aquellos que conozcan la forma de ejercicio policial y judicial en este país, pues durante mucho tiempo las policías locales también fueron una parte importante de este problema de violencia. Digo, ¿cuántas veces no vimos, qué te gusta, 6, 7 años atrás, municipios enteros donde llegaba el ejército y lo primero que tenía que hacer, como bien dices, era desarmar a la policía local, ¿no? Del grado de colusión que tenían con el crimen organizado. Que claro, el programa de hoy no es hablar del crimen organizado per se, sin embargo, pues es parte de nuestra cotidianidad ya, ¿no? De esta violencia que perturba y que está
que está presente. Sí, definitivamente no queremos centrarnos en ese tema. De hecho, planeamos hacer ciertas acotaciones, una especie de distinción entre los tipos de violencia que más se han manifestado en estos días, pero sin embargo, el narcotráfico es la primera organización, bueno, no, organización nada más, que puede pelearle el monopolio de la violencia legítima, muy entrecomillado, al Estado, ¿no? Porque hay gente que deposita en ellos su legitimidad y que por lo mismo de lo cruento y lo cruel de su accionar, pues es definitivamente la forma de violencia a la que más somos expuestos, por lo menos en los medios, ¿no? Es que precisamente eso es muy interesante porque eso es de lo que habla un poco este filósofo coreano norteamericano, Byung-Chul Han, espero decirlo bien, mi coreano es pésimo, casi nulo, vaya nulo. Eh, Precisamente cuando él habla de la violencia en los estados premodernos, ¿no? Está dialogando obviamente con Grecia y con Roma. La violencia como elemento simbólico, como insignia del poder, como insignia del soberano. Y creo que por eso menciono en el texto la ejecución pública, porque él habla de que formas de violencia como la ejecución pública han cambiado su topología en los estados modernos. Sin embargo, pues en México estamos viendo entonces, o podríamos pensar en un revanchismo de poderes, ¿no? Como bien lo dices, o sea, no es de legitimidad, sino de alguien que puede pelearle ese monopolio, o sea, el monopolio del Estado, que es el monopolio de la violencia, al Estado. Y hacerlo público, y hacerlo insignia, y hacerlo simbólico, demostrar el poder. Y es terrible, es doloroso y es preocupante. Es preocupante y me permite además meter un pequeño inciso, nada más como al margen, de nuestro programa anterior sobre el tema del COVID. Mencionamos las estrategias de tortura y de guerra psicológica, pues precisamente los fundadores de la nueva forma de hacer guerra en el narcotráfico, en lo que se conoce ahora como el famoso crimen organizado mexicano que exportamos, pues fueron entrenados precisamente bajo esas tácticas, bajo esas premisas, y muchas de las cosas que hacen, como lo que comentaste de dejar una cabeza en una hielera, pues no son actos barbáricos, bueno, lo son, pero además con una razón, con un tecné detrás que ya los permeó, ¿no? Sí, claro, es el mensaje. De hecho, en la nota, mira, lo comentas, no sé, no sé, sé que no leíste la nota, pero es que es así, porque en la nota dice precisamente que había un mensaje aparte o que fue un acto simbólico, como dices, es parte, es ahí donde la violencia negativa, la visible, está en juego con la violencia positiva, ¿no? Con algo más intrínseco, con algo más de generación de miedo que tú muy bien conectas con una guerra cognitiva, con una guerra por la voluntad de las personas, ¿no? Sí, porque definitivamente, o sea, hablamos de una guerra cognitiva en el programa pasado, pero sí que como que quizás se hubiera podido entender que únicamente el Estado o los grandes medios tienen la capacidad de hacer esta guerra cognitiva, Mm. pero no, y definitivamente el terror que infunde el narcotráfico, bueno, el propio terrorismo, ¿no? Con estas imágenes, pero en nuestro caso, el narcotráfico, pues es parte de esa guerra por las mentes y la conciencia de las personas. Definitivamente. Y bueno, esto nos da paso también para hablar un poquito del primer tema que teníamos escaleteado, que creo que podemos abordar, que es el caso de Bani. Sí, sí, También hay sí. también ahí hay una cuestión de violencia psicológica contra las mujeres, que sobrepasa los hechos terribles, ¿no? Definitivamente, ¿no? Mucho luego se puede
desvirtuar. Definitivamente siempre se tiende a culpabilizar a la víctima, ¿no? Es la estrategia por excelencia del poder, ¿no? Porque así se puede lavar las manos sin tener que realizar investigaciones. Así las personas que exigen códigos morales estrictos se pueden sentir complacidas en su conservadurismo. Es una estrategia muy, muy simple, pero muy eficiente, por desgracia. Pero sí, no hay que caer en ello. La violencia psicológica que se ejerce y es parte de eso, ¿no? El caso de Evany es un gran ejemplo de cómo se manipula. Es evidente, cualquier persona que tenga dos dedos de frente se puede dar cuenta de que algo ahí no está bien, no está encajando en la historia que nos están presentando. Y que es muy simbólico, y no tomamos el caso de Devani porque sea el caso en boga, o sea, claro que lo es, pero hay que pensar, estoy pensando en Gilles Bon, en la psicología de las masas. El tipo era medio supremacista, pues es un tipo de su época, pero decía algo muy concreto en cuanto a los eventos, en cuanto a los eventos que hacen que la sociedad, que las masas pongan su atención, ¿no? O sea, puede haber miles de muertes de mujeres, pero una que quizá puede o no ser la más violenta o la más relevante, pero sin embargo, como se configuran los hechos hace que se vuelva la más significativa, la más simbólica. Y creo que en este momento es el caso, es el caso que representa toda la violencia que hay contra las mujeres. Y como tú bien dices, o sea, toda esta violencia, no solo física, sino también psicológica que se ejerce cuando se revictimiza a la víctima, y que manda un mensaje terrible para las mujeres en este país de si puedes, de no salgas, tú te lo buscaste, tú te vestiste así, tú andabas chupando, tú andabas haciendo esto, ¿por qué sales en la noche? Que también es una especie de control. Pues bueno, creo que este caso está condensando todo eso, hasta llevarlo a lo más perverso en cuanto a cómo se ha manejado la investigación, la idea de que ya se había revisado el hotel, y 12 días después de haberlo revisado 3 veces, la chica aparece en la cisterna. Después se filtran unos videos, y los saca un medio de comunicación nacional, en una, como en un corte hollywoodense, ¿no? Para prácticamente, acorde con, con la teoría del caso de la Fiscalía de Nuevo León, que era prácticamente que la chica iba hasta atrás y entra corriendo, y en su perturbación, pum, se cae, se golpea, y dejen de molestar, por favor. Y se filtran estos videos y enseñan toda esta cronología, un poco, pues un poco vaga, o muy vaga, y, y no sé, o sea, creo que ha habido varios intentos de revictimizar a esta chica, y esa noche de pesadilla que vivió, y creo que significa mucho para todo lo que viven las mujeres en este país. Sí, definitivamente, ¿no? Aquí, em, como dices, se condensan, perdón, muchos de los vicios y problemas que tienen los sistemas de investigación y de tratar estos asuntos tan delicados en México. Por ejemplo, también la respuesta de la Fiscalía, un error humano masivo por el hecho que acabas de resaltar, que es más que evidente que es imposible, ¿no? 3 veces revisar un hotel con perros maestrados, o sea, es imposible. No quiero usar la palabra imposible porque vaya, siempre existe ese margen, pero 3 veces, o sea, y la forma tan simple de quitárselo, un error humano masivo, ¿no? Ay, no pasó nada aquí. Y remató, ¿no? El cual se comete muy frecuente. Claro, y ahí es donde todavía esto adquiere otra dimensión más perversa, porque ya no solo le estás quitando la seguridad y el derecho a un debido proceso
a los familiares, ¿no? Que también tienen el derecho a su proceso de que haya justicia por su víctima, a sus padres, ¿no? Le estás quitando ese derecho a todos los mexicanos, porque si sucede todo el tiempo, si eso es la cotidianeidad, pues ¿qué nos espera a nosotros cuando nosotros tengamos algún tipo de problema de violencia? Es que exactamente, ahí está el otro punto, ahí es donde converge la violencia psicológica, ese es el mensaje, ¿no? Ese es el mensaje que muchos pueden, y que creo que está muy interiorizado en la sociedad mexicana. ¿Cuántas veces no hemos dicho, ¿para qué denuncio? ¿Para qué hago esto si no van a hacer nada? Me parece que este tipo de respuestas terminan siendo respuestas las cuales traen este tipo de estímulos, ¿no? El estímulo de la impunidad, el estímulo de yo como autoridad competente, pues me declaro incompetente. Sí, ¿no? Una paradoja que nos deja desnudos, nos deja una existencia desnuda. Y desnuda es para las mujeres, para dar nada más un poquito de dato duro, Uh-huh. que según la Organización de las Naciones Unidas, en nuestro país, en el año pasado, en el 2021, el promedio de feminicidios diarios era de 10.5 a 11. Wow. O sea, sí está, sí, no, o sea, es una cosa atroz, es imposible de decir y como decimos, ¿no? O sea, no nos queremos concentrar en el caso de Devani tanto como caso, aunque sí su caso es muy esclarecedor, pero es que detrás están estas cifras, ¿no? 10, 11 feminicidios al día el año pasado es insostenible, indignante como sociedad. Sí, sí, sí. De hecho, platicábamos, ¿no? Platicábamos que de repente, que tampoco es el objeto. Ahorita van a decir, ay, es que hoy no es el objeto nada. Bueno, pues sí, es que hoy no es el objeto más que resaltar la terrible, ciertos casos que nos han venido permeando en esta mitad del año. Pero eh, hemos escuchado a varios personas, sobre todo de derecha, y no precisamente de derecha, ¿no? No voy a catalogar. Ciertas personas que argumentan de, bueno, es que también matan más hombres en México. Sí, no, por supuesto, ahí están los datos. Claro que matan más hombres en México, pero ese no sería, desde mi punto de vista ahorita, el tema de discusión, ¿no? El problema es que la violencia varía su forma de aparición según la constelación social. ¿Qué quiere decir esto? Al final, a todos nos toca en este país. Al final, Sí, no te salvas de alguna forma de violencia. sí, definitivamente, bueno, no creo, siempre habrá algún hijo de que se pueda salvar de alguna manera, pero vaya, para el resto de los mortales, para esas personas que no pertenecemos al 1% de los omnipotentes, definitivamente, ¿no? Nadie nos escapamos. Y además, otra cosa muy importante que rescato de ahí es que, de lo que mencionas, es que es una cuestión vivencial. Al final, la violencia solo la sabe la persona que la padece, ¿no? Hay casos terribles, horribles, en los que ni siquiera el propio perpetrador de la violencia se da cuenta de la violencia que está ejerciendo, ¿no? Eso no lo exime, ¿no? Tampoco estoy diciendo que eso lo exima, Claro. pero al punto es que solo la persona que está siendo violentada puede dimensionar y hablar de esa violencia y conocer esa violencia, ¿no? Sí, de repente para nosotros es muy fácil juzgar, ¿no? Bueno, para nosotros como sociedad o como individuos, de repente es muy fácil juzgar y decir, simplemente salte, ¿no? Simplemente aléjate, simplemente haz esto, ¿no? O aquello. Pero lo que mencionas tiene unas connotaciones epistemológicas muy fuertes y la palabra suena bien, pinche rimbombante, pero realmente no es así. O sea, simplemente es cuando vives la experiencia, algo se transforma en tus preferencias, en tus miedos, en tus emociones y todas las personas que estén alrededor,
por más información que tengamos al respecto, si carecemos de esa experiencia y sobre todo este tipo de experiencias dolorosas, pues difícilmente podemos llegar a dimensionar el espectro, ¿no?, del dolor. Definitivo. Y es que además, como decimos, el caso de Evany y estos 10 feminicidios de los que mencioné, pues son los casos extremos, ¿no? Pero la violencia contra la mujer es una violencia que tiene muchas maneras de manifestarse ocultas y además, y lo veremos más adelante cuando veamos el tema del narco, si bien la violencia, estos grandes homicidios violentos que es muy probable, posible relacionar con el narcotráfico, tuvieron un incremento y de ahí se podría decir que se estancaron, entre comillas, hubo una especie de estancamiento. La violencia contra la mujer maneja otra tendencia. Su línea de tendencia no es a un estancamiento, su línea de tendencia es a un incremento y a muchísimos niveles, porque de hecho la cifra de los homicidios que dije de 2021 que subió a 10-11 era porque venía del año 2020 con 9, y digo, no está bien, pero es tendencia a la alza. Y hablando de esta violencia invisible, para los que no sepan, nuestro país cuenta con una red nacional de refugios para mujeres que sufren de violencia en su hogar. Y en los últimos 2 años, el ingreso a estas redes de refugios ha aumentado, ha aumentado un 55%. Entonces, sí, definitivamente el tema de la violencia contra la mujer vaya, es un problema que va en aumento. Estadísticamente va en aumento. Lo conecto con el programa pasado cuando hablábamos de Zizek y estas reivindicaciones del establishment que no terminan realmente solucionando el problema, ¿no? Es la inclusión, te permito que hables o te permito que critiques un lenguaje machista o no machista, eso será debatible y ya tendremos que invitar hasta un lingüista acá para ese debate, o te tipifico el delito de homicidio, pero ya, ¿no? Pero ya, calla. Pero sin embargo, la violencia sigue incrementando y cuando ellas salen a la calle a ejercer su libertad de expresión en toda su plenitud, como su coraje les haga entender o les haga expresarlo, pues terminan siendo revictimizadas, reprimidas, catalogadas. Y no solo, ahorita estamos hablando de la mujer, pero de los movimientos, pero esto se reproduce en distintos grupos buscando sus reivindicaciones. Claro, definitivamente la criminalización de la protesta social es otra de las herramientas, ¿no? Así como criminalizar a la víctima, criminalizar la protesta social, aquí todo el mundo son delincuentes, menos los delincuentes. Bueno. Triste, triste, triste sentencia. Pero sí, Sí. sí, sí. Y también mucho de esto tienen que ver los medios, ¿no? Porque justamente tú hace ratito mencionaste, regresando un poco más al tema de Devani y saliéndonos de la generalidad, tú mencionaste la crónica, ¿no? La narrativa que se hizo, ¿no? Sobre sus hechos para que todo embonara, ¿no? También no dejamos de escuchar en medios cómo pues estaba tomada, venía saliendo de una fiesta, se le encontraron sustancias que no podemos decir cuáles son, pero al decir eso ya te estamos diciendo explícitamente que son drogas, ¿no? Claro. Jugando de la manera más vulgar con el Vulgar. lenguaje Sí. para eso, ¿no? Para distraer la atención sobre un problema que es muy profundo, que es hiriente y que va en incremento, ¿no? Y que, digo, más allá del resultado o el objetivo de las protestas que han venido realizando los grupos feministas en nuestro país desde hace unos años que han adquirido bastante fuerza y presencia, pues sí, lo que dices, o sea, al final ahí están los datos, ahí está la tendencia, ahí están los casos particulares, cómo se manejan, o sea,
vaya, aquel que quiera salir a decir mis monumentos históricos, pues la neta, qué poco corazón. Sí, sí, al final, aunque te guste mucho, o sea, no estoy llamando a la destrucción, ni mucho menos, ¿no? Quizá siempre el diálogo, los que creemos todavía en el diálogo y en el ejercicio de la argumentación y etcétera, pues diríamos, ok, pero pues tampoco, yo por lo menos desde mi opinión no me pondría yo a criticar una que otra piedrita ruta. Sí, no, porque ahí hay una realidad que es tangible, que es medible, que es visible y que además se está luchando por ignorar y por llevar a un terreno de lo fársico, ¿no? Porque además el debate feminista aparentemente en ciertas esferas se está llevando a cuestiones de representatividad, que haya más protagonistas, que haya equidad de salarios, y entiendo que es muy importante y que debemos llegar a Claro, eso, pero es que aquí estamos hablando de vida o muerte y de más muerte que vida. exactamente. Entonces, sí, el foco también de cierta parte del debate se está desvirtuando bastantito. No, no de todo el debate, porque siempre hay gente que pone el dedo en la llaga como debe de ser, pero sí cierta parte del debate también se está desvirtuando. Sí, regreso allí, que es la idea de la corrección del establishment, ¿no? O sea, te mueve un poquito tu lucha con algo que es totalmente válido, como tú bien dices, ¿no? O sea, más representatividad, más equidad en puestos de gobierno, etcétera. Sin embargo, tú cerraste excelente, o sea, sigue siendo una cuestión de vida o muerte y por lo menos aquí es más de muerte. Y nada más quería hacer un apunte del dato que dices acerca de que aumentó un 50% la búsqueda de protección en estos centros para la mujer. En los refugios, sí, sí. Ahora imagínate, si somos un país de que no denuncia, si fuéramos un país que realmente denuncia, ¿cuánto estaría ese incremento? ¿Cuántas personas, no solo mujeres, sino gente que vive violencia, vive en el silencio? Sí, definitivamente tú acabas de tocar un punto clave, ¿no? La famosa caja negra de los datos, la cifra negra de los datos, ese margen de la no denuncia que en nuestro país tristemente es bastante alto. Pues sí, ¿no? Al final estos datos que estoy ofreciendo yo son de organizaciones, este era de la ONU particularmente y más adelantito ofreceré datos del INEGI, pero al final la ONU opera con datos del INEGI, ¿no? Estas organizaciones no pueden tener gente recabando datos en todos los países miembros, sería insostenible económicamente, ¿no? Entonces estas organizaciones como la ONU, como el Fondo Monetario Internacional o ciertas organizaciones así, pues trabajan con la propia información que producen los estados, ¿no? Obviamente hacen sus checks, pero trabajan con la información que producen los estados. Y vaya, exactamente, ¿no? Incluso las cifras de homicidios que más adelante veremos también marcan con esa cifra negra porque pues hay gente que sigue en estado de desaparecido, ¿no? Y que llevará así bastantes años por desgracia. Claro, y hasta no encontrarlos, pues, ¿por qué? ¿Quién tiene el derecho de quitar esa esperanza, no? Sí, no, 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 definitivamente como derecho de quitar la esperanza no, pero pues sí de una justa resolución, ¿no? Porque al final esa misma esperanza, tío, gracias a Dios no he tenido ningún acercamiento con una situación así, pero pues por lo que he visto esa esperanza pues termina convirtiéndose luego en una carga, Un suplicio. en un suplicio, en un trauma, en algo pues que deteriora la vida de las personas, ¿no? Y que se hubiera podido resolver con digo, no de una manera óptima, no de una manera afirmativa, pero una resolución, ¿no? Que es algo que por desgracia en este país también escasea. Pero, Ajá, sí, sí, dile. no, dime. Bueno, nada más iba a decir que otra arista de la violencia psicológica, ¿no? Este robo de la justicia a los familiares de las víctimas, ¿no?
Y que creo que se conecta con lo que ya venimos diciendo. Definitivamente. Pues, ¿qué te parece si pasamos al segundo tema, a la violencia con el narco? Definitivamente son temas que se tocan porque, pues, la trata de blancas, muchos homicidios, muchos feminicidios, violaciones, ese tipo de crímenes que quedan impunes, pues en muchos casos es porque son cometidos por gente que pertenece a diferentes grados y en diferentes niveles al crimen organizado, ¿no? Pero bueno, como tal, una pequeña introducción del tema del crimen organizado. Rastrear el origen de la violencia es imposible, ya que está en el origen propio de la humanidad. Recordando el magnífico prólogo de Odisea al espacio del gran Kubrick, el punto de inflexión se dio cuando el primero de nuestros antepasados descubrió que podía usar un hueso como arma para multiplicar su fuerza y dominar a sus iguales. Sin embargo, así como el cavernícola descubriendo el arma fue un parteaguas, la estadística mexicana tiene su parteaguas. Y es que desde el 1 de enero del 2001 hasta el 31 de diciembre de 2019, fueron asesinadas en el país 374,180 personas. De estas, 305,062, es decir, prácticamente el 90%, fueron asesinadas entre 2008 y 2019. 365,000 personas en 10 años. No sé qué guerra tenga esos datos. Es una burrada. O sea, al final es muy difícil dimensionar cuando ya nos ponemos a plantear el tema de números, pero si se ve la estadística que ofrece el INEGI, no sé si la tengamos por ahí, Mijer, se ve claramente cómo en los 90s veníamos con una tasa de homicidios relativamente estable. Digo, ninguna tasa de homicidios, gracias, Mijer, ninguna tasa de homicidios es deseable, obviamente, pero vaya, entendemos que hay un cierto margen de gente que no entiende la vida y que va a andar haciendo tonterías, pero el disparo que se hace primero en el 2001, que fue como el inicio del margen, y luego cómo se incrementa en 2008, que se dispara la gráfica, es impresionante. O sea, yo sé que hay tres tipos de mentiras: las pequeñas mentiras, las grandes mentiras y la estadística, pero es que aquí no hay ni por dónde agarrarlo, no hay cómo mentir en torno a ello. Las administraciones de Vicente Fox y de Felipe Calderón, y particular esta última, fueron un desastre en tema de seguridad. Y no solo en tema de seguridad, sino en tema del tejido social. Hay un hueco estadístico ahí, ¿no? Hay un parámetro que no se puede medir, ¿no? Del disparo tan grande, ¿no? Sí, incluso hasta tiene exactamente repercusiones estadísticas. El incremento en su momento fue tan grande que ahorita el INEGI tiene problemas para calcular el margen de error de la propia estadística. Ahorita, bueno, no exactamente ahorita, en 2019, de hecho, se comenzó a ver un ligero disminución en el número de homicidios y de delitos violentos. Sin embargo, de ahí sale este dato, ¿no? Que el propio INEGI dice, bueno, nosotros lo estamos midiendo así, pero podría ser parte de este gran desajuste que se generó con un incremento porcentual tan enorme.
y es que en el segundo año de la administración de Felipe Calderón, la tasa de homicidios de hombres subió un 61% y la tasa de homicidios de mujeres subió un 33% en un año, en el segundo año de su Segundo. administración. O sea, eso quiere decir que en un año prácticamente moría el doble de las personas que moría el año anterior por delitos, por homicidio, que obviamente eso siempre es violencia, ¿no? No puede haber un homicidio pacífico. Ahí no entran, ahí no estamos contando a los desaparecidos que años después aparecerían por montones en fosas. Sí, no, aquí estamos nada más contando a las personas que son reportadas como asesinadas el año que se hace la estadística, porque Okay. esta estadística no hay corrección, ¿no? En el sentido de que Sí, no es si retroactiva, no es encuentran, retroactiva. ajá, si encuentran a alguien que murió hace 2 años, no se van a No, regresar a corregir la estadística, no. no. Son de los homicidios reportados ese año. Tremendo. Primero que nada, felicidades, qué bonita introducción de los datos, muy antropológica, sacando la gran película de Kubrick. Y precisamente así, un filósofo Gallimard, creo que él decía algo así, ¿no? Que argumentaba de que quizá la violencia había sido una mimesis del mundo animal, ¿no? Una impresión, un impacto en el humano primitivo por la violencia animal. Como fuera, esta idea del objeto que hace daño me encantó para introducir los datos. Gracias, hermano. Y no, es que definitivo, o sea, eh, nosotros hasta este momento en nuestras 4 emisiones, bueno, 3 emisiones anteriores, siempre nos habíamos planteado un recorrido histórico, porque creemos firmemente que nada nace de la nada Claro. y que pues hay que dar contexto, pero es que el contexto de la violencia, como lo acabas de remarcar, pues es algo natural. La naturaleza es violenta, la naturaleza no es pacífica. Esta idea que nos han hecho del equilibrio de la naturaleza y del ciclo de cómo se alimentan las especies, casi casi como si los conejos se dejaran matar para que la vida pudiera seguir y así. Eso no es cierto, la naturaleza es violenta, son inclemencias tras inclemencias, caos tras caos, y pues en ese sentido sí es muy difícil encontrarle un origen a la violencia. Sin embargo, también lo que estaba diciendo con esta introducción es que así como hay una violencia natural, también podemos ver un momento en el que esa naturalidad, o lo que nosotros entendíamos como naturalidad en nuestro país, de que era más o menos el margen de violencia tolerable, se dispara y entramos a esta, pues no quiero decir violencia artificial, porque pues al final todas las violencias son en cierto sentido artificiales, pero, pero sí ya una violencia muy exacerbada, ¿no? Y justamente por eso quería unirlo con el tema del narco, ¿no? Si bien este incremento de los homicidios no son directamente homicidios relacionados con el narco, que sí hay esa estadística y sí hay esa cifra, pero ahorita no la tengo. Eh, pero es que se crea un ambiente y por eso dije lo del tejido social. Definitivamente el hecho de estar ya más de 10 años expuestos como sociedad a estos niveles de violencia, pues han generado una mala resistencia por parte de la ciudadanía a la violencia, que ya la ve como algo relativamente normal o ya está hasta cierto grado normalizado, y pues que genera cosas nuevamente como el caso de Devani, ¿no? Que sea culpa de la víctima, ¿no? Porque pues la violencia ya está tan normalizada que tiene que ser culpa de la víctima. Claro, yo no sé si toda violencia sería artificial, sí sí los detonantes. Digo, pensando un poquito en la pulsión de muerte que hablaba Freud, ¿no? Él decía que la persistencia de la violencia lo llevó a suponer que existe una pulsión de muerte que origina nuestros impulsos destructivos y que ésta se detona cuando se descargan sobre un objeto. Y aquí, pues bueno, un objeto en sentido psicoanalítico no es un objeto
simplemente palpable, ¿no? Es el objeto del deseo, como puede ser la avaricia, el placer. En ese sentido, yo creo que no toda la violencia sería artificial, pero sí los objetos que la detonan. La violencia creo que está en nosotros, creo que de alguna manera nos acompaña como seres humanos. La cuestión es cómo identificar estos objetos y cómo identificar pues a la gente que está más expuesta a ser detonada. Sí, sí, o sea, sí te entiendo que digo, la violencia definitivamente es natural, ¿no? El propio simio golpeando los huesos es el momento clave, ¿no? O sea, para los que no tengan fresca ese momento de la película, Y ahí lo puso Fer. pues Gracias, Fer. es el momento en donde pues Kubrick hace el salto cuántico, ¿no? El momento en el que el simio golpea, lo que se avienta se transforma en una nave espacial, ¿no? Odisea al espacio, ¿no? Es la gran herramienta, ¿no? Cómo pasamos del hueso, que fue nuestra primera gran herramienta, una herramienta de violencia, una herramienta para someter a tus iguales, a ya la gran tecnología. O sea, sí, definitivamente la violencia nos ha acompañado y sin violencia no se habrían conseguido grandes de los triunfos, tanto científicos como sociales, que se han conseguido. La propia frase de Marx, la violencia es la partera de la historia, Claro. pero, pero es que sí, o sea, sí, ya el grado de violencia que nosotros tenemos en este país, y no solo en este país, porque también hay que decirlo, la violencia se ha intensificado en muchos lugares del mundo, pero bueno, ahorita nos estamos centrando en nuestro querido México. Esta violencia, este grado tan alto de violencia, pues es que no, debe ser artificial, no creo que sea parte de la naturalidad de esta violencia natural, ¿no? Oh, no, pues yo creo que es una simbiosis, no sé, creo que es recíproco, creo que está en movimiento. Por supuesto, es que no puede ser una violencia simplemente mimética, tiene que haber un detonante. O sea, tú decías, por ejemplo, la revolución industrial, para muchos que han nacido en este milenio, pues bueno, creen que todo fue ahorita bonito y todo con derechos laborales y códigos y pues bueno, se sabe que no, ¿no? El simple hecho de haber evolucionado, de haber tener estas maneras más tecnológicas, viene de una opresión. Al final, no podría decirlo, no soy no sé si está en los genes, no sé. Creo que hay detonantes y creo que las manifestaciones de poder, la manifestación de avaricia, son los que bueno, aquí también Buchulhan habla de la propia violencia del sistema económico, del sistema de mercado, del sistema de competencia, del sobreexplotarse uno mismo. Todo eso debe de causar ciertas reacciones al exterior que al final terminan haciendo que nosotros como seres humanos tomemos las decisiones más brutales. Fíjate que el narco, el fenómeno narcotráfico moderno, eh, a muchos economistas no le gusta esta percepción, No, pero no es una fórmula. no, lo que voy a decir a continuación, pero está muy ampliamente difundido en la ciencia social el entender al narcotráfico como la aplicación de la lógica del mercado a la delincuencia desorganizada, ¿no? A lo que antes se conocía como delincuencia simple, le aplicas las lógicas duras del mercado y lo vuelves el crimen organizado o narcotráfico que ahora estamos sintiendo. Y que en ese sentido, concuerdo con lo que manifiestas, definitivamente la violencia que ejerce el sistema capitalista, el sistema que se basa en la competencia, que se basa en ver a las personas como números, como meros recursos humanos y no como personas, pues definitivamente fomenta aún más esta
personalización y pues si ya lo que tienes junto no es una persona, si no es una cosa, pues no le puedes hacer lo que quieras a esa cosa, ¿no? Comunistas, ustedes son comunistas, en detrás del conflicto son comunistas. No, para nada. Simplemente es un hecho, ¿no? Incluso el Estado liberal no está planeado así, no está planeado para la explotación, por lo menos el moderno, ¿no? El de origen keynesiano, no sé, no está planeado para una sobreexplotación del espíritu humano, ¿no? Y del recurso humano. No, pero recuerda que como vimos con el buen Milton Friedman, Keynes ya lo dejaron un poquito de lado. Bueno, Ya, sí, ya pero no le es hacen la tanto idea caso. del neoliberalismo, ¿no? Bueno, Bueno, pasamos yo al nada más, no, antes nada finalizar. más, o sea, sí Adelante. quiero cerrar con esta idea del narco porque, Uh-huh. digo, lo hemos estado tocando y lo vamos a seguir tocando, pero en este punto sí quería, pues más o menos introducir esa idea, ¿no? Definitivamente hay una violencia natural, hay un margen de, es horrible lo que voy a decir, pero pues así es, hay un margen de homicidio que podríamos decir que es aceptado en las sociedades, ya sea inglesa, la que más les guste tiene su margen de Hay homicidio. desadaptados, Hay, exactamente, hay por desadaptados, decirlo. pero sí hay también un momento en la historia de ciertos países por cosas que ese margen se ve repasado, se ve explotado. Y el problema de nuestro, bueno, uno de los problemas de nuestro país es que nosotros llevamos rebasando ese margen una y otra vez. O sea, Calderón tuvo como 3 o 4 veces en su administración fecha récord de homicidios de la historia del país. Peña Nieto la tuvo en su administración 2 veces, fecha récord de homicidios en la historia del país. O sea, batían sus propios récords. Y creo que en esta actual administración también hay un récord así. Y es que es una línea de tendencia que es muy difícil de revertir una vez que se desata de esta manera y que a pesar de que el mayor culpable sea el crimen organizado, pues ese clima de violencia que se genera, pues termina generando violencia en otras áreas que ya no son el crimen organizado. La violencia exponencial, violencia más visible, la organizada, se termina repartiendo como esporas y nos termina contaminando a todos. Así es, así es. ¿Claro? Uf, pues bueno. Deja mal Ya, cuerpo hablar de esto de corrido, ¿no? Híjole. y lo seguiremos tocando y lo seguiremos tocando porque mientras todos estos temas nos sigan rodeando, hay que hablar de ellos, hay que debatirlos, y hay que ponerlos en la mesa como son. Tenemos 2 temas en el tintero y ya casi son las 10. Sí, 4 para las 10. Los 2 temas en el tintero pendientes son la violencia desorganizada. La cual teníamos en el entendido que era una cuestión de, pues, la violencia de los asaltos, por ejemplo, los 1000 asaltos que hubo en un mes en el Estado de México al transporte público. Hay un video de los asaltos a taquerías, asalto a peatón. A eso es a lo que nosotros le quisimos llamar violencia desorganizada, porque pues quizá 2 o 3 personas se pueden organizar para ir a asaltar un pequeño autobús. Y regresamos, y bueno, yo regresaría a lo mismo, ¿no? O sea, que la gente esté saliendo a ganarse el pan diario, esté yendo, se me hizo muy simbólico el de esta chica, ¿no? Que le pide a los ladrones, por favor, no se lleven mi mochila, ahí está mi tarea, ¿no? Eh, ¿Cómo puedes es, escupir un discurso de desarrollo, un discurso de integración, de crecimiento de los individuos, cuando transportante de tu escuela puede significar perder la vida o perder tu pequeño patrimonio, ¿no? Sí, definitivamente en estas formas de violencia hemos ido desescalando de las más terribles a unas
Digo, igual puede ser terribles porque como bien dices, puedes perder la vida, pero pues por lo menos, digo, ya por lo menos ya es también yo entrar en esta lógica de normalizar la violencia, pero no es con tanta hazaña, con tanto sufrimiento, con tanta dimensión psicológica. Pero sí, ¿no? O sea, existe esta otra violencia también continua, constante, el robo, el asalto, entrar a casas ajenas, que también se está incrementando, que también tiene sus picos y que pues forma parte pues, de lo mismo, ¿no? De un tejido social que a su vez violenta a esas personas, digo, sin justificarlas nuevamente, pero parte de este círculo de violencia en el que estamos ya inmiscuidos, porque creo que esa, haciendo un poquito de spoiler de la conclusión, es que realmente estamos todos metidos en círculos de violencia, para donde mires hay violencia. Algo que se me hizo muy, muy, muy simbólico de estos asaltos también, aparte del de esta chica, en uno de estos videos se nota como un pasajero saca un celular, pero yo no sabía que ya venden celulares. O sea, ya el mercado te dio la solución. Ya venden celulares falsos. Ya venden celulares falsos. Obviamente el tipo que está asaltando, el asaltante se da cuenta y le dice, no, 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 dame el original, ¿no? Lo intenta prender, como que dice, yo creo que ya le habían, yo creo que ya había caído un par de veces en la trampa, pero se me hizo, o sea, nos reímos irónicamente, ¿no? Se me hizo terriblemente simbólico, ¿no? Donde, porque es una solución totalmente capitalista, una solución totalmente de mercado, ¿no? Te ofrezco, es algo parecido a la cámara, ¿no? O sea, sustituir sustituir la seguridad pública por algún elemento externo que tú debes de comprar, no sé. Se me hizo muy simbólico. No sé si tú tienes algo que decir al respecto. No, de que lo es, ¿no? En el momento en el que ya está tan normalizado que hasta el propio mercado te ofrece una solución a sabiendas de que el Estado es incapaz de ofrecer dicha solución, pues sí, sí, estamos mal, ¿no? Definitivamente es un símbolo, es un síntoma de la enfermedad tan profunda que hay, porque definitivamente, o sea, ya, Dios, el discurso de nuestro presidente hasta cierto punto se ha intentado llevar a la práctica de atender las causas que generan la violencia, como el rezago social, El la falta de desempleo. Claro. oportunidades, el desempleo, exactamente. Pero pues también lo cierto es que con una pandemia tan dura como la que hemos tenido y en un país en donde, pues, o sea, sí tenemos nuestros sectores económicos fuertes, pero también tenemos otros sectores económicos que nomás no despegan. Entonces, pues sí, se está atendiendo las causas, pero hay un mundo en contra, ¿no? Hay un mundo en contra y la verdad los resultados. Son, son mínimos. Yo quiero regresar un poquito a algo que dijimos antes y concatenarlo con esto de la delincuencia desorganizada en las combis. Sí, o sea, nosotros hablamos irónicamente y echamos acá la información un poco, pues un poco desfajada, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero yo quiero pensar en las víctimas, en las personas, o sea, en los que otra vez la palabra rimbombante de la epistemología, de las experiencias. O sea, uno está hablando desde la información, desde el testimonio, desde lo que escuchas externamente. Ahora imagínate, o sea, no es que esa es la cosa. Yo me puedo imaginar, pero no estoy en los pies de la persona que se tiene que levantar todas las mañanas y que ya la han asaltado 4, 5, 6 pinches veces en el transporte público. Debe de ser fatigante, debe de ser fatigante. O sea, no puedo hablar de ello porque me falta, o sea, puedo hablar de ello, pero no puedo
interiorizarlo porque me falta la experiencia vívida, me falta la experiencia transformativa, me falta que me asalten en el transporte público. Y debe de ser lacerante, o sea, para un cúmulo de la sociedad que no creo que se lo merezca. Hablando de lo simbólico, también es muy simbólico el famoso ya se la saben. Sí, Que se suben a sí, la combi y dicen, ya sí, se la saben. sí, O sea, sí. ya tienen que caerse, tienen que dejar lo que tienen porque ya se la saben. Y sí, definitivamente, para que sea tan, tan interiorizado, que tenga este tipo de símbolos, que sea algo tan cotidiano, definitivamente, o sea, más allá de las personas que lo sufren, es imposible dimensionar lo que tiene que significar eso, ¿no? O sea, esta delincuencia desorganizada, que aunque aparentemente no es tan dañina, entre comillas, como lo es los otros dos tipos de violencia que ya destacamos, pues al final abona a construir este ambiente de violencia generalizado del que pueden surgir ya estos grandes actos de violencia. En un sentido, apelando a nuestra educación jesuita, podríamos decir que son acciones que abonan al mal común, porque así como hay un bien común, hay un mal común, debe existir su opuesto, ¿no? Toda idea encierra dentro de sí misma su negación. Claro. Y existe un mal común. Hay acciones que no benefician a nadie más que a quien las comete, ¿no? Y eso es el mal común. Y definitivamente este tipo de violencia pequeña pero constante que nos toca y nos afecta a todos es la violencia que abona a construir ese mal común del que brotan los grandes males. Sí, ¿no? Y como dijiste, con ese ejemplo de ya se la saben, o sea, construye un imaginario, es una violencia positiva que se manifiesta lingüísticamente, o sea, y en los intercambios de información y que no, como tú bien dices, no abona en nada. Qué bonito que sacaste a Ignacio de Ayacuría, ¿verdad? Sí, gracias, Yacuría, efectivamente el concepto del mal común. Concepto del mal común. Pues algo más que quieras abonar acerca de esta violencia desorganizada. No, pero creo que el tema de las combis nos da perfectamente para pasar a nuestro último tema. Y es que no sé si te acuerdas que hace, pues, ya la temporalidad esta no la tengo tan clara porque no me había acordado del tema hasta ahorita. No que te creías muy lión. Hubo un video que se viralizó aquí en nuestro país hace que será unos 3, 4 meses, un poquillo más, 6 meses, no sé, por ahí así, de un asalto a una combi precisamente, pero donde por azares de la vida y del destino al asaltante pues le salió, vaya, lo mordieron, o sea, iba a morder y salió mordido, básicamente, le pegaron como Una decimos aquí, zarandeada. una zarandeada exactamente. Bueno, no al pobre, al amigo lo mandaron al hospital y bueno, fue todo un relajo, pero definitivamente, ¿no? Entramos con esta idea, con este recuerdo, y eso era lo que le gritaban, ¿no? Que te creías muy león cuando lo estaban zarandeando. Pues sí, ¿no? El Ahí revanchismo y la está. justicia por propia mano. No, que muy león, definitivamente. No, es que justamente hablamos de símbolos. A nosotros en este programa nos gustan los símbolos. Totalmente. Y creemos que la sociedad se construye a base de símbolos. No puede haber sociedad sin sus símbolos propios, culturales y demás. Y esto es otro símbolo precisamente Significante. de este hartazgo social. El león se vuelve esta imagen cómica, no tan agresiva como veremos otros casos de revanchismo y justicia por propia mano, pero que se queda en eso, ¿no? En ya demostrar el hartazgo de la sociedad. No, que muy león. Sí, sí, sí. Nos gustan los signos, los significantes, los significados y los referentes aquí en este programa. Lo siento.
nos venimos de escuela jesuita. Saludos a todos nuestros escuchas jesuitas. Un saludo, un saludo. Pero sí, definitivamente esa es otra dimensión de la violencia. Porque si bien puede ser una violencia que hasta cierto grado esté justificada en el hartazgo, en lo cotidiano que se ha vuelto la violencia, pues no deja de ser otro tipo de violencia. Y en cierto sentido, no deja de abonar al mal común, porque en realidad no ataca o la ira, el odio de la sociedad justificado no se enfoca contra el verdadero enemigo, sino se enfoca contra otro pobre oprimido. Un pobre oprimido más hijo de, sí, pero al final es otro pobre oprimido. Sí, y bueno, y en la cuestión, ya ni digamos en la cuestión de la justicia, ¿no? Recordábamos un caso de linchamiento, no me acuerdo si fue hace unos años o hace, no lo recuerdo, que en una población creo que había habido un robo o un intento de secuestro de una niña, y pues bueno, ¿quiénes eran los más sospechosos para el pueblo enardecido? Pues los diferentes, los que no eran de ahí, que eran un grupo de personas que estaban levantando estadística del INEGI, y bueno, terminaron linchados y asesinados, y pues ya la evidencia a posteriori, pues parece recalcar que no eran ellos, ¿no? El ejemplo que yo marqué en el pequeño texto introductorio, pues por las notas que yo encontré, al parecer uno de los dos personas que fueron linchadas, una sí murió a golpes y la otra logró salvarse, creo que eran dos migrantes hondureños y estaban robando aguacates de una cosecha. Pues, disculpan, pero entre dos personas, así, si así fue, me parece un poco difícil robarte una tonelada de aguacates, ¿no? No sé, bueno, yo tengo formación de abogado y entiendo lo que es la proporcionalidad de la pena, ¿no? Y no creo que merezcas la muerte por irte a robar unos cuantos aguacates. Y ya entramos a este tipo de paradojas de la justicia, ¿no? También cuando hablamos de la justicia por la propia mano. Definitivamente, ¿no? Ahí son dos conceptos que estamos manejando juntos, el revanchismo y la justicia por propia mano, ¿no? Con respecto a lo que mencionaste del INEGI, nada más para dar el dato, fue en 2015, nada más, fue en 2015, fue en el municipio de Apajapan, Puebla. Otra vez en Puebla. Y sí, 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 y efectivamente fueron dos jóvenes del INEGI asesinados, acusados de ser robachicos. Y yo creo que es muy difícil robarte un chico cuando estás trabajando para el INEGI, porque pobres camaradas, cómo los ponen a caminar, ¿eh? Sí, sí, no, y van un poquito uniformados, ¿no? Sí, 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 van, efectivamente, como tú dijiste, ¿quiénes son los culpables? Los diferentes, los que destacaban, o sea, obviamente iban uniformados, iban con sus gafetes de línea, iban con la debida acreditación. Sin embargo, está este revanchismo y esta idea de la justicia por propia mano. Y perdón, me voy a echar aquí una frase que no sé de quién es, pero que me encanta. Es la de ojo por ojo y todos terminaremos ciegos. Ojo por ojo y todos terminaremos ciegos. Me gusta, me gusta. Definitivamente. Es que hay mucha verdad en ello, ¿no? O sea, al final podemos entender y hasta cierto punto podemos medianamente justificar cierto grado de casos que se dan, como por ejemplo cuando lincharon a este personaje que no me acuerdo, el extranjero que se la pasaba discriminando mexicanos y hablando mal de mexicanos aquí en México y que se metieron a su casa y lo destrozaron al pobre señor. Ok. Pero era un güey que ya había, no me acuerdo si era canadiense o era norteamericano y precisamente se había tenido que ir porque ya tenía varios procesos de racismo en su contra, vaya, que era un perlas, era un perlas. Y podemos entender y hasta cierto grado justificar esas acciones, pero es que vamos a lo mismo, ¿no? Al final no abonan al bien común, ¿no? Tú lo dijiste al principio, habemos quienes creemos en el diálogo, creemos que hablando se entiende la gente y que si las personas empiezan a realizar
pequeñas concesiones, todo se trata de ir realizando pequeñas concesiones, se pueden llegar a acuerdos muy, muy fructíferos y por eso digo esto, ¿no? Aunque se pueda justificar hasta cierto grado, porque no es justificable en su totalidad, nunca lo será, eh, no abona al bien común. Definitivamente no es algo que abone al bien común. Que ya curiano andamos hoy. No, no, de tremendo, pero digo, la frase que acabas de decir, ¿no? Ojo por ojo y todos terminaremos ciegos. Es esta idea de, bueno, como tú dices, puede haber un evento justificable, entre comillas, pero en qué momento vas a ser tú el señalado? Si permites eso, ¿no? Creo que eso es a lo que va esa frase. ¿En qué momento vas a ser tú el señalado? O sea, si todo va a depender de la turba, del momento, de la furia, para, para concretar un juicio, ¿en qué momento es el otro? ¿En qué momento eres tú? ¿En qué momento puedes tú exponer tus razones, tus motivos? Si en verdad fue así, como dicen los medios, lo de los aguacates, quizá tenían hambre, no sé. Creo que para eso, creo que siempre hay que escuchar, ¿no? O sea, los casos de la anormalidad, la anormalidad es la que nos da la entrada a seguir investigando. No porque fulanito de tal, pues no sé, haya robado 2 veces y después desaparecen 2 carros en el otro lado, vamos a linchar a fulanito de tal porque tiene, porque pues bueno, pues es el que ha delinquido 2 veces, pues, ha robado 2 veces carros, pues, le toca, ¿no? No, 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 es la anormalidad, o sea, la anormalidad no, va más allá de la estadística, va más allá del número, y es lo que te permite seguir indagando, y es lo que te permite seguir profundizando. Y bueno, creo que esa es la esencia de los juicios, ¿no? Espero no me haya salido lo legalista, ¿eh? Pero No, es que es muy cierto, ¿no? Al final también estamos dejando de lado una serie de inventos, creaciones humanas que están ahí para protegernos, ¿no? Nuestros grandes avances como sociedad de cómo regularnos y de cómo interactuar entre nosotros, pues sí, o sea, al final pues no los podemos echar por tierra, porque eso sería también echar por tierra muchas de las seguridades que nosotros mismos tenemos, como tú dices, ¿no? ¿En qué momento serás tú el señalado y no podrás defenderte? El ojo por ojo también, digo, el ojo por ojo y todos terminaremos ciegos, yo también entiendo que quiere decir, pues que todos vamos a, de una manera u otra, terminar haciendo daño a alguna otra persona, querámoslo o no, porque pues, las circunstancias de la vida son las que son. Me puedo imaginar un accidente automovilístico y no quisieras porque le diste un llegue a un taxista que vengan todos sus amigos taxistas a armártela de bronca, ¿no? Como casi nunca sucede, ¿no? No sé de dónde se me está ocurriendo esta idea, pero, exacto. pero a eso va, ¿no? O sea, incluso en las cosas más cotidianas, no necesitamos irnos al gran problema, al gran conflicto, sino esta ley que está para regir estas cuestiones, para resguardarnos hasta en lo más cotidiano, pues si le empezamos a echar por tierra, ya después, ¿con qué cara vamos a pedir que se nos proteja con esa ley, no? Es que te expones al mero señalamiento, te expones al señalamiento nada más, y no, y la palabra no. O sea, te expones al señalamiento vacío de cualquier situación. Regreso a tu ejemplo, bueno, pues, le pegaste al otro, bueno, alguna cuestión pudo haber sucedido. Hay todavía más que indagar. Atropellaste a alguien, ok, no digo que esté bien, pero ¿por qué no? ¿Por qué voy a ir yo? Atropellaste a alguien de mi familia, ¿no? ¿Por qué voy a ir yo a lincharte y a matarte, a quemarte en la hoguera? Eh, Tengo que indagar, se tiene que indagar. El Sí, hecho, sí. el hecho se va construyendo, los hechos se van construyendo, claro. Habrá culpabilidades, habrá irresponsabilidades, nadie está diciendo que no, pero eso se indaga, hay que llegar a ello.
Sí, definitivamente recordando al buen Nietzsche, una de las frases que yo me aprendí de memoria de él y me las No aprendí solo de ahí. memoria, que ya no sé dónde está plasmada esa frase, ya ni siquiera estoy seguro de si es suya, No, sí, sí. de, de, de no existen hechos, solo interpretaciones. Yo creo que va, o sea, obviamente existe el hecho, ¿no? Y eso es a lo que se intenta llegar, pero también ese es el peligro que corremos, ¿no? Porque al final cuando caemos en el puro señalamiento o confiar únicamente en la palabra, pues lo que estamos haciendo es justamente eso, caer en un juego de interpretaciones. Sí, bueno, yo soy más Wittgensteiniano en el sentido del hecho. Sí creo que el hecho es complejo y se construye de objetos, no solo de objetos físicos, sino objetos de objetos del pensamiento. Y así es como se reconstruye el hecho. En ese sentido, el hecho existiría complejo, interpretado también. No, en ese sentido sí, yo también caigo más lacaniano igual por esa forma, ¿no? El hecho y lo que nosotros entendemos de la realidad se da de una correlación entre lo que traemos aquí adentro precargado y lo que vemos allá afuera, ¿no? Es la correlación entre esas dos fuerzas lo que nos permite ver una realidad, ¿no? Pero, pero también me seduce la idea nietzscheana porque sí, a veces, y no solo a veces, yo creo que siempre influye más lo que está aquí adentro que lo que realmente está sucediendo allá afuera. Evidentemente. Claro, claro, armar un modelo de algo que sucedió no deja de ser eso al final, un modelo. No estás Pero bueno, abstrayendo la realidad, pero ya se está poniendo bien filosófico esto. sí, sí, sí. Nada más yo quisiera dejar aquí un temita con este cerrar y Uh-huh. que sea como una especie de pre-spoiler de nuestro siguiente programa. Por favor. Porque definitivamente la justicia por propia mano en este país alcanzó un máximo. Y ese máximo tuvo nombre, tuvo lugar y se llaman autodefensas de Michoacán. O Y sea, estas, en el 2013, más o menos, surge en diferentes partes del país, pero particularmente se hicieron muy famosas las de Michoacán, dirigidas entre otras personas por el actualmente fallecido doctor Mireles mire, Valverde. Eh, ¿Y qué fue este grupo de autodefensas? Pues como su nombre lo dice, pues un grupo de personas que se unieron, se unificaron, agarraron las armas y decidieron expulsar a los grupos armados, al narcotráfico de sus respectivas comunidades, porque obviamente esto no pasó en las grandes ciudades, pasó en comunidades un poco alejadas, ¿no? Y pues ahí está el hecho. ¿Cuáles son las interpretaciones, no? y Digo, como es nada, un hecho muy sonado que yo creo que todas sí, las personas lo han de ubicar, pero que ha tenido tantas repercusiones que incluso hoy en día, a pesar de que ya no se hable tanto de las autodefensas, siguen existiendo y totalmente. siguen operando como grupos, pues realmente ahí entre el margen de lo paramilitar, de lo legal, algunas ya se legalizaron bajo la figura de policías rurales, otras no. Pero bueno, vamos nada más a empezarlo a tocar someramente porque es el punto máximo de esta justicia por propia mano. Y Y nada, también un ejemplo de cómo se desvirtuó. claro, y nada más para redondear ese spoiler del siguiente programa, como nada nace de la nada, tocaremos los antecedentes de estas autodefensas, que vienen más que nada, más y nada más y nada menos que desde la revo, desde la revolución, señores. Es algo que nos ha acompañado, pero que perturba al status quo, pero que ha estado en la construcción de este país y sigue viva, como bien lo dice Jacobo. Pues bueno, hermano, creo que es tiempo de despedirnos. ¿Alguna conclusión? Pues nada más esto, ¿no? Yo creo que la idea del bien común y del mal común son algo, pues no como para tener siempre en mente, pero sí como para recordar a veces, ¿no? Yo entiendo que hay violencia que puede estar justificada en el hartazgo, en la ira, y que vaya, uno
puede decir esto porque no le han matado a un familiar, porque no ha perdido el patrimonio, porque vaya, hasta dentro del margen de lo posible somos privilegiados, aunque sí me han asaltado y sí me han robado mi casa, ambas cosas. Pero vaya, dentro del margen de la violencia fue la menos dañina, ¿no? Pero que sí, no, hay que tener mucho cuidado con la justicia con propia mano, por el revanchismo, porque pues al final abonas más a la violencia que a la solución de la misma, ¿no? Definitivo. Yo cierro con lo mismo, la violencia varía su forma de aparición según la constelación social y me pregunto, ¿en qué constelación estamos nosotros? Pues bueno, y dejamos detrás del conflicto. Muchas gracias por acompañarnos. Fer en cabina, muchas gracias, hermano. Todo el equipo de producción, Jos, Gerald, Narni, gracias por hacer esto posible. Hermano, gracias por hacer esto posible. Gracias por todo. Un placer. Gracias a ti, mi querido hermano. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo a toda la producción y a todos los que nos acompañaron en vivo y que nos escuchan en diferido. Y pues siempre agradecer cualquier comentario, que nos compartan, que nos escriban algún comentario. Muy agradecido. Y pues con esto concluye Detrás del Conflicto. Bye. Hasta el jueves. Hasta el siguiente jueves. Entren al blog.